Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a ver el día de hoy las funciones administrativas. Ya habíamos visto un poco de historia, de teorías. Entonces, dentro de las funciones administrativas, sí, no les he cargado todavía la clase anterior. Después de esto, de esta materia, ya ahí les cargo, por favor. Entonces, hoy vamos a hablar de las funciones administrativas, donde aquí interviene la parte de la gerencia y el alto mando. Entonces, la primera razón por la que los gerentes son importantes para las organizaciones radica en que éstas requieren de sus aptitudes y habilidades administrativas, sobre todo en tiempos inciertos, complejos o caóticos. Dado que las empresas tienen que lidiar con los desafíos actuales, llámense estos desafíos económicos a nivel nacional, a nivel regional o a nivel mundial, también los cambios tecnológicos, la siempre creciente globalización, entre otros retos que usualmente están cursando las empresas. Entonces, los gerentes juegan un papel determinante en la identificación de problemas críticos y en el desarrollo de soluciones creativas. Entonces, existen tras algunas décadas, el nivel de la gerencia era otorgado a una persona o al más cercano del dueño de la empresa o al socio mayoritario. Entonces, eso ya ha ido cambiando con el tiempo. Aún se ve, pero ya ha ido cambiando por la importancia que tienen los gerentes en la empresa, ¿no? Es fundamental las cosas que realizan y las organizaciones les interesa a unos gerentes preparados, les interesan gerentes con experiencias, gerentes que hayan obtenido resultados y la experiencia sea comprobable. Entonces, antes resultaba bastante sencillo definir quiénes son los gerentes. Podía decirse, por ejemplo, que eran los miembros de la organización, que decían a los demás qué hacer y cómo hacerlo. Era fácil diferenciar a los gerentes de los empleados no gerenciales. Sin embargo, actualmente las cosas no son tan simples. En muchas organizaciones esta distinción se ha manipulado a consecuencia de la cambiante naturaleza del trabajo. Entonces, numerosos puestos de trabajo tradicionalmente no gerenciales ahora incluyen actividades gerenciales. Entonces, casi todos los empleados que laboran deben poseer habilidades múltiples y han sido capacitados en varias áreas, con la perspectiva de que incluso estos empleados puedan llegar a algún momento, según sus capacidades, a ocupar estos puestos gerenciales. Entonces tenemos varios niveles gerenciales, como podemos ver en la pirámide. Tenemos los gerentes de alto nivel, los gerentes de nivel medio, los gerentes de primera línea y los empleados no gerenciales. Entonces, las organizaciones cuentan con alguna forma de clasificar a los gerentes, usualmente es esta, como estamos viendo en la imagen. Entonces, en el nivel gerencial más bajo, los gerentes de primera línea administran el trabajo de los empleados no gerenciales,
Estos suelen estar involucrados en la fabricación de los productos o vende o venta de los productos que elaboran la empresa o el suministro de servicio a sus clientes. Entonces, muchas veces los gerentes de primera línea ostentan títulos como supervisores o hasta gerentes de turno, gerentes de distrito, gerentes de departamento o gerentes de oficina o gerentes de sucursales. Entonces, esos son los gerentes de primera línea. Los gerentes de primer nivel, en cambio, ¿qué hacen? Estos administran el trabajo de los gerentes de primera línea y pueden encontrarse entre el nivel más bajo y el más alto de la organización. Estos niveles de gerentes pueden tener títulos como gerentes regionales, líderes de proyecto, gerentes de tiendas o gerentes de división. En los niveles superiores de la organización, como ustedes lo pueden ver, están los gerentes de alto nivel, que son responsables de tomar las decisiones organizacionales de amplio espectro y también de establecer los planes y objetivos que afectan a toda la empresa. Por lo general se les conoce como vicepresidente ejecutivo o puede ser también presidente o director administrativo o director operativo o director general. Sin embargo, no todas las empresas se encuentran con base en una forma piramidal tradicional. Algunas cuentan con configuraciones distintas, en donde el desempeño de las actividades está en manos de equipos de empleados que cambian constantemente de un proyecto a otro, según los requerimientos o las demandas de trabajo de la empresa. Si bien resulta difícil decir quiénes son los gerentes en este tipo de empresas, es evidente que alguien debe asumir este rol. Entonces, es decir, alguien debe coordinar y supervisar el trabajo de los demás, aun cuando ese alguien cambie a medida que las tareas o proyectos se modifiquen y sin importar que ese alguien ostente o no el título formal del gerente. Entonces, en estas empresas donde se trabaja más en función de las actividades y no tiene un orden gerencial o una estructura determinada, siempre va a tener un gerente, no como tal, con el título, pero sí con las funciones o sí con el liderazgo y las características que debe tener un gerente. Entonces, es obvio que los gerentes realizan su trabajo en las empresas, ¿no? Pero ¿qué es una organización o una empresa? Entonces, es un conjunto de personas constituidos de forma deliberada para cumplir un propósito específico, ¿sí? Em, Estas organizaciones son consideradas como tal en virtud de compartir tres características. Estas características, un propósito definido, una estructura deliberada y que está conformada por un grupo de personas, ¿sí? Entonces, en primer lugar, cada empresa cuenta con un propósito definido, generalmente expresado en las metas que pretende lograr. Luego tenemos la conformación de las personas por medio de una estructura deliberada. Entonces, se requiere de las personas para llevar a cabo el trabajo necesario para que la empresa cumpla sus objetivos. Y las organizaciones, al hablar de estructura deliberada, forma el marco en el que trabajan los miembros que la integran. Entonces, esta estructura puede ser abierta y flexible sin responsabilidades laborales específicas, con un estricto control, también un adecuado convenio laboral donde no exista perjudicados. Entonces, muchas de las organizaciones actuales se estructuran
de una manera flexible, ¿no? Establece equipos de trabajo, sistemas de comunicación abiertos, sistemas de comunicación que va directamente, va en todos los sentidos, ¿no? Vertical, horizontal, hacia arriba y de abajo hacia arriba, a ver, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces, también realizan alianzas con proveedores. Entonces, en estas organizaciones el trabajo se define en términos de tareas a ejecutar, en algunos casos, en otros se define una estructura piramidal o una estructura jerárquica y todo el personal responde en función de esa estructura y de las metas planteadas. Entonces, aquí, ¿qué hacen los gerentes? ¿No es cierto? Entonces, hablando ya en términos sencillos, los gerentes se encargan de administrar. Entonces, lo mejor, ¿y qué es la administración? Viene a ser el nivel de coordinación y supervisión de las actividades laborales de otras personas, de manera que sean realizadas de forma eficiente y eficaz. Entonces, lo que distingue un puesto de trabajo gerencial de uno no gerencial es precisamente que el gerencial se coordina y supervisa las labores de otras personas. Sin embargo, esto no significa que los gerentes puedan hacer lo que ellos quieran en cualquier momento. Entonces, en cualquier lugar o en cualquier forma. Por el contrario, la administración o los gerentes, al hacerse cargo de la administración, se ocupa, entre otras cosas, de garantizar que las actividades laborales estén ejecutadas con eficiencia y eficacia por las personas responsables de llevarlas a cabo. Entonces, si hablamos de eficiencia y eficacia en la administración, el término eficiencia se refiere a obtener los mejores resultados a partir de la menor cantidad de insumos o recursos que se emplee. Entonces, aquí los gerentes tienen que ver la manera de ocupar sus recursos escasos, incluyendo personas, dinero, maquinaria, equipo, em, para que se pueda optimizar y pueda utilizarlos eficientemente. Con frecuencia usamos siempre la palabra eficiencia como sinónimo de hacer bien las cosas, lo cual implica no desperdiciar recursos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una fábrica, una manufacturera, entonces que elabore carteras. Entonces, tenemos X cantidad de insumos, solo con una maquinaria o con la maquinaria básica. Entonces, ¿cuál es el concepto de eficiencia? En ese caso, es que con los recursos mínimos que tenemos, lograr sacarle el mayor provecho y obtener mejores resultados u obtener buenos resultados. Ahora bien, ser eficiente no lo es todo. La administración se ocupa también de la eficacia de los empleados. La eficacia suele definirse en términos de hacer lo correcto o, en otras palabras, efectuar aquellas actividades laborales que derivan en el logro de los objetivos de la empresa. ¿Sí? Entonces, en el dibujito, en el gráfico que ustedes tienen ahí, podemos ver la diferencia clara, ¿no? La eficiencia son los medios, mientras que la eficacia son los fines. En la eficiencia se usa los recursos, sean estos escasos o sean abundantes, mientras que en la eficacia es el logro y la consecución de los objetivos. ¿Sí? Entonces, al final, la administración se esfuerza por, lo que hace es disminuir los desperdicios y lograr siempre objetivos difíciles con alta eficacia. Entonces, las empresas exitosas casi siempre de alta eficiencia y alta eficacia van de la mano. La administración deficiente
también implica que no somos ni eficientes ni eficaces, entonces suele involucrar la falta de estos dos términos o de uno de ellos que conlleva a que la empresa no tenga buenos resultados. Entonces, de acuerdo con el enfoque basado en las funciones, los gerentes desempeñan ciertas actividades o funciones mientras coordinan eficiente y eficazmente el trabajo de otras personas. Entonces, estas funciones, como habíamos hablado, por ejemplo, de acuerdo a Henry Fayol, em, lo primero que él propone es a principios del siglo XX que todos los gerentes ejecuten 5 fases. Entonces está el planear, el organizar, el dirigir, el coordinar y el controlar. Entonces aquí tenemos la definición de planeación, que es definir objetivos, establecer estrategias y desarrollar planes para coordinar las actividades a manera de resumen, ¿no? Entonces, luego de la planeación tenemos la organización, que aquí se debe determinar qué se tiene que llevar a cabo, cómo debe realizarse y quién es el responsable de hacerlo. Luego la dirección, que es motivar, orientar y ejecutar cualquiera otra acción involucradas en el manejo del personal. Y el control, supervisar las actividades para asegurarse de que éstas son realizadas de acuerdo con los planes. Y finalmente habíamos hablado de la etapa, bueno, de la coordinación y el control, ¿no? Entonces, dentro de la dirección, aquí hay igual una etapa que es la coordinación, que ya viene a ser la ejecución con la combinación entre dirección, ¿sí? De acuerdo a Henry Mitzberg, él es un reconocido investigador en administración, analizó a gerentes reales trabajando. Entonces, en un estudio que él desarrolló, concluyó que la mejor manera de describir la labor gerencial consiste en realizar los roles que desempeñan los gerentes al llevar a cabo su trabajo. Entonces, el concepto de roles gerenciales para Mitzberg se refiere a las acciones o comportamientos específicos exhibidos por los gerentes y que se espera que estos lo realicen. Por favor, un minutito, chicos, tengo una llamada. Un segundito, por favor.
Ya mil disculpas. Ana, me dice link. ¿Qué link necesita el compañero? Bueno, continuemos. Entonces decíamos que estos roles gerenciales, aquí podemos establecer en tres niveles, ¿no? Los roles interpersonales, los informativos y los decisorios dentro de la gerencia. Entonces, los roles interpersonales tienen que ver, como su nombre lo dice, con las personas, es decir, la relación entre subordinados e individuos, también con personas ajenas a la organización y otros deberes de carácter simbólico que puede realizar un gerente. Entonces, los tres roles interpersonales son representante, líder y enlace. Los roles informativos involucran la recopilación, recepción y transmisión de la información. Entonces, los tres roles informativos son monitoreo, difusor y vocero. Y por último, los roles decisorios implican la toma de decisiones o la elección de alternativas e incluye al emprendedor, al solucionador de conflictos, al asignador de recursos y al negociador. Entonces, como les mencionaba, Mitzberg, el investigador en administración, propuso que al desempeñar estos roles, las actividades de los gerentes incluyen tanto la reflexión, es decir, el razonamiento, como la acción, es decir, la ejecución. Entonces, esta afirmación es válida para el gerente de nuestras empresas y siempre debería ir de la mano, de hecho, ¿no? Entonces, un gerente igual debe contemplar o debe tener en su formación y en su comportamiento habilidades que van a ser indispensables en los diferentes niveles gerenciales, ¿no? Habilidades conceptuales, habilidades humanas, habilidades técnicas. Si hablamos de las habilidades técnicas, por ejemplo, son todo el conocimiento específico del trabajo y de las técnicas necesarias para realizar de forma competente las tareas laborales. Entonces, estas habilidades tienden a ser más importantes para los gerentes de primera línea, los que hablábamos en la pirámide, porque por lo general son ellos quienes manejan a los empleados que utilizan las herramientas y técnicas para generar los productos o servicios ofrecidos por las empresas a sus clientes. Las habilidades humanas aquí involucran la capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto individualmente como en grupo. Como todos los gerentes tienen que tratar con personas, estas habilidades tienen la misma relevancia en todos los niveles administrativos. Los gerentes con buenas habilidades humanas consiguen lo mejor de sus subordinados. Y las habilidades conceptuales son aquellas que utilizan los gerentes para pensar y conceptualizar situaciones abstractas y complejas. Entonces, empleando estas habilidades, los gerentes logran ver la organización como un todo, comprender las relaciones que hay entre varias subunidades y visualizar de qué manera se inserta la organización en el entorno más amplio. Estas habilidades son más relevantes para los gerentes de alto nivel. Entonces, también aquí tenemos unas habilidades gerenciales importantes que han sido identificadas y están aquí enlistadas. Por ejemplo, tenemos la habilidad para administrar el capital humano, es decir, el personal, la habilidad de inspirar compromiso,
de manejar el cambio y saber transmitir el cambio también, estructurar el trabajo y conseguir que se hagan las cosas, facilitar los contextos psicológicos y sociales del trabajo, emplear redes para cumplir propósitos específicos, administrar los procesos de toma de decisiones, administrar la estrategia y la innovación y administrar la logística y la tecnología. Siempre los gerentes igual es importante aquí recalcar que el gerente va a ser el que siempre va a estar inmerso en el cambio, ¿no? Y, por ejemplo, en el cambio tecnológico, en el cambio estructural de la empresa, en el aumento de la competitividad y también en las amenazas que puede existir a la seguridad, ¿no? Entonces, todos estos niveles de cambios son los que deben enfrentar los gerentes. Y estas vendrían a ser las, las funciones de la administración desde el punto de vista gerencial. Ahora, preguntas, porque vamos a pasar al siguiente tema, que es la gerencia estratégica y la administración estratégica. O la planeación estratégica. Ya, entonces, la administración estratégica, a ver, les voy a compartir primero. Ya, entonces, la administración estratégica es lo que hacen los gerentes para desarrollar las estrategias de sus organizaciones. Entonces, se trata de una tarea importante en la que están involucradas todas las funciones gerenciales básicas, como el planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces, aquí nos hacemos la pregunta, ¿qué son estrategias de la organización? Entonces, son los planes que determinan cómo logrará su propósito comercial, cómo competirá con éxito y cómo atraerá y satisfacerá a los clientes para cumplir sus objetivos. Un minutito, por favor. Mil disculpas. Entonces, hablábamos que la administración estratégica, su concepto, suele utilizarse también
como un modelo de negocios, mismo que hace referencia al conjunto de acciones que pone en práctica una compañía para generar ingresos económicos. Entonces, el modelo de negocios en función de la administración estratégica, lo que responde es que si los clientes valorarán aquello que provee la empresa y si ésta puede generar ingresos económicos a partir de su actividad. ¿Sí? Entonces, también tenemos la importancia de la organización de acuerdo a la administración estratégica. Entonces existen tres razones. La más relevante es la que puede hacer la diferencia en términos qué tan buen desempeño tiene una empresa. La investigación nos indica que hay una relación casi siempre positiva entre la planeación estratégica y el desempeño. En otras palabras, aparentemente las organizaciones que usan la administración estratégica tienen niveles más altos de desempeño. Esta única razón por sí sola hace que sea mucho más importante para los gerentes. Otra razón para tener en cuenta tiene que ver con el hecho de que los gerentes de todo tipo de organizaciones se ven afectados por constantes cambios de circunstancias. Con el fin de enfrentar la incertidumbre que emplean los procesos de administración estratégica para examinar los factores relevantes y decidir cuáles acciones poner en práctica, lo que hace la planificación estratégica es definir los objetivos desde un inicio y establecer paso a paso el proceso de la planificación estratégica. Entonces, aquí tenemos el proceso que también va, primero tiene varias etapas, ¿no? A ver, tiene 4 etapas la planificación estratégica. Tenemos el análisis del entorno, la formulación, la programación y la ejecución. Entonces, dentro del análisis del entorno, tenemos el análisis de la industria, de la competencia, del mercado, el autodiagnóstico y la planeación de escenarios. Dentro de la formulación tenemos el marco de referencia, el contexto y la formulación de las estrategias con objetivos, planes de acciones, capacidades y recursos. Ya la programación ya es especificar de manera clara y definir las actividades que diseñamos en la formulación. Y la ejecución ya viene a ser la implementación de las tareas, la coordinación de ideas, de iniciativas, la comunicación de los resultados, el seguimiento. ¿Sí? Y aquí tenemos el proceso de la administración estratégica. Tenemos como primer paso, primero identificar de la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la organización. Entonces, siempre es necesario una misión, es decir, una declaración sobre cuál es su propósito. Al definir la misión, los gerentes se ven forzados a identificar su propósito de negocio. Sin embargo, a veces la declaración de la misión puede resultar demasiado restrictiva, ¿sí? Entonces, hay que cuidar de cómo establecer la misión y principalmente qué componentes tiene esta misión. Tenemos aquí los componentes que es los clientes. Primero, identificar los clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? El mercado, igual, ¿dónde compite geográficamente la empresa? La preocupación por la supervivencia, crecimiento y rentabilidad. Aquí nos debemos preguntar si está comprometida la empresa con su crecimiento y rentabilidad. La filosofía, ¿cuáles son las principales creencias, valores y prioridades éticas de la empresa? La preocupación por la imagen pública. ¿Qué tan sensible es la empresa ante las preocupaciones sociales y ambientales?
producto o servicio, cuáles son los productos y servicios más importantes de la empresa, la tecnología, si la compañía está actualizada tecnológicamente, la autoimagen, cuál es la ventaja competitiva más importante y cuáles son sus habilidades principales, y la preocupación por los empleados, que son, si es un activo, bueno, esto es un activo importante para la empresa. Ya, regresamos al paso 2, que viene a ser la realización de un análisis externo. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos qué impacto podría tener las tendencias eh, siguientes en un negocio. Entonces, ¿qué impacto debe tener debido a la aprobación de una ley, por ejemplo, aprobada recientemente o por aprobarse? Si en la actualidad los consumidores utilizan más un producto X y no mi producto de la empresa, y también los datos de la publicidad. Entonces, después de analizar el entorno, es preciso que los gerentes identifiquen tanto las oportunidades susceptibles de ser aprovechadas por la organización como las amenazas que tendrán que contraatacar o disminuir. Entonces, las oportunidades vienen a ser las tendencias positivas presentes en el entorno externo, por una parte, y por otra, las amenazas son las tendencias negativas. El tercer paso viene a ser la realización de un análisis interno. Entonces, aquí los recursos son los activos, los recursos de una empresa, ¿no? Son los activos financieros, los físicos, humanos e intangibles que emplea para desarrollar, manufacturar y entregar productos a sus clientes. Entonces, aquí tenemos en sí las capacidades y las habilidades y aptitudes con las que cuenta una empresa para realizar las tareas y actividades del negocio. Entonces, aquí constituye el cómo se realiza el producto o el servicio. Entonces, una vez concluido el análisis interno, lo que se debe enfocar es en identificar las fortalezas y las debilidades de la empresa. Cualquier actividad en cuya realización se destaca la organización o los recursos únicos que tiene a su disposición constituyen las fortalezas, mientras que las debilidades son las actividades que se realizan adecuadamente o adecuadamente o los recursos que requiere y que no los posee o que carece de esto. Entonces, la combinación de este análisis, tanto interno como externo, se conoce como análisis FODA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, lo que se debe hacer es formular estrategias apropiadas para aprovechar las fortalezas de la empresa y las oportunidades que le ofrece el entorno externo, minimizar y proteger a la empresa de las amenazas externas y corregir las debilidades más importantes. Entonces, el cuarto paso ya viene a ser la formulación de estrategias. En este paso, los gerentes deben tomar en consideración la realidad del entorno externo, así como los recursos y capacidades con los que cuenta, para diseñar las estrategias que le ayudarán a cumplir sus objetivos. Los tres tipos principales de estrategia que los gerentes formularán son las corporativas, las competitivas y las funcionales. Entonces, más adelante igual vamos a ir analizando este tipo de estrategias. El quinto paso es la implementación de la estrategia. Una vez que las formulamos, es necesario implementarlas. Sin importar cuán eficazmente hayan sido planeadas, el desempeño de la organización se verá afectado si las estrategias no se implementan de la forma apropiada. La evaluación de los resultados viene a ser el sexto paso, que es el último, y aquí nos preguntamos qué tan útil han sido las estrategias para ayudar a que la organización cumpla sus objetivos, qué ajustes son necesarios. Entonces, al final vamos a ver los resultados y qué tan bueno nos permitió crecer
y obtener los resultados que estábamos esperando, ¿no? La próxima clase vamos a ampliar el estudio del FODA, de la herramienta FODA. Vamos a hacer una interacción también, un ejemplo del análisis FODA y igual vamos a detallar, ya vamos a ir detallando la parte de la planificación, de la organización, la dirección y el control, que son las fases principales de la administración. Entonces, preguntas, chicos. Una consulta, ingeniero. ¿El gerente toma decisiones por sí solo o tiene que presentar un proyecto al dueño de la empresa para de ahí que le aprueben el proyecto y tome la decisión al frente, sí o no? Ya, el gerente debe estar en primer lugar preparado para tomar decisiones. No siempre, bueno, depende de la estructura de las empresas. Puede ser empresas que el gerente no es la máxima autoridad, sino es se me fue el nombre, la junta de socios viene a ser la máxima autoridad. Entonces, cuando son decisiones importantes o relevantes, se puede elevar a el gerente puede elevar a decisión de esta junta de accionistas. Sin embargo, cuando el gerente es la máxima autoridad, él puede tomar decisiones, las pequeñas y las relevantes, ¿no? Entonces, el gerente debe estar preparado para tomar estas decisiones y más bien responde en función de la estructura que tenga la empresa. Si él es ya la máxima autoridad, entonces lo hace directamente. Si tiene a alguien arriba, lo eleva hacia la autoridad que tiene él. A ver, Ana me dice si ya voy a calificar la tarea. Les había indicado, o no sé, tal vez le indiqué a otro curso, que las tareas yo califico al finalizar el módulo. Entonces, una vez que ya se cierra todas las etapas, ahí califico. No califico por tareas de acuerdo a cómo se vayan cumpliendo, sino al final. Adrián me dice, en el mando direccional el presidente está sobre el gerente. Depende de la estructura de las empresas. El presidente puede ser cuando existe una junta de accionistas y ahí está el gerente, ahí, perdón, está el presidente y debajo del presidente está el gerente. Entonces, depende cómo esté organizada la empresa. Usualmente, cuando existen accionistas, hay una junta o una asamblea de accionistas. Ahí, de ahí sale la representación de todos ellos, un presidente, y debajo de ellos está un gerente. Entonces, eso es lo general cuando hay accionistas y bastantes miembros de una empresa. Cuando son pocos, usualmente el gerente, también cuando son empresas, por ejemplo, familiares, el propietario de la empresa es el presidente o la máxima autoridad y debajo de él está el gerente, ¿sí? O en otras empresas puede ser el gerente la máxima autoridad. Entonces ya depende de la estructura, cómo esté organizada una empresa. Hola, profe, muy buenas noches. Buenas noches. Para una junta de accionistas, ¿quién tiene la potestad de la convocatoria? ¿Es el gerente o es el presidente? Gracias, buenas noches. A ver, una cosa es la estructura, que ya les había explicado, y esta estructura va de la mano con los estatutos o los reglamentos que tiene esta empresa. Entonces, estos estatutos o los reglamentos de la empresa
le da atribuciones tanto al presidente como al gerente. Entonces, en algunas empresas el poder de convocatoria puede estar en la presidencia y en otras puede estar en la gerencia. Sin embargo, depende también de las atribuciones que tenga cada uno. Entonces, yo qué sé, si el gerente es el encargado de la parte económica, administrativa, financiera, él puede convocar solo en ese aspecto, pero si el presidente está convocado, las atribuciones tiene en la parte organizacional, administrativa, entonces él puede convocar aparte de la financiera también. Entonces, mucho depende de cuáles son las atribuciones y cómo está reglamentada cada empresa, ¿no? Entonces, al momento de constituir la empresa, como básico, como requisito básico, está la constitución y el reglamento o el estatuto de creación de esta empresa, y aquí se establecen las atribuciones. Entonces, ahí puede estar definido para el presidente y para el gerente estas convocatorias. Entonces, no es algo estándar, no es algo obligatorio donde el presidente tenga que convocar, sino más bien es algo que ya depende de la organización. Ok, profe, muchas gracias. Aclarado. Listo, a ver, me dice la tarea 3. Vamos a ver cuál es la tarea 3. A ver, ¿qué nos dice la tarea 3? A ver, dice, primero debemos leer la lectura de estudio número 1, buscando la mejor herramienta de Frederick Taylor en el punto 1.3. Entonces, de los principios administrativos. Y ahí, no, pero la tarea esta es la 3, las 4 preguntas. Creo que les puse, a ver, sí. Esta tarea ya habíamos explicado la clase anterior. Ya les voy a cargar el video, ahí está explicado la tarea número 3. ¿Sí? Ya está explicada la tarea 3. Entonces, ustedes tienen que resolver esas 4 preguntas en función del análisis de la lectura. Bueno, es similar, ¿no? La tarea 3 igual es lo mismo. Leo el 1.3 y respondo aquí las 4 preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cuántos empleados se requiere con la herramienta que les daba la empresa y cuántos con los que propuso Taylor? Entonces, igual, o sea, no les puedo dar ahorita la respuesta porque primero tienen que leer esto, entonces, además, ese es el propósito de la tarea que ustedes vayan desarrollando. ¿Sí? Igualito, tienen que leer primero y responder las 4 preguntas. Entonces, lo que tienen que entregar es el análisis y las respuestas de estas 4 preguntas, ¿sí? No tienen que transcribir lo que dice la lectura, no, solo el análisis y la respuesta. Y es lo que Profe, buenas tienen que noches. entregar. Franklin, dígame. Una consulta dentro de las habilidades gerenciales. ¿Me puede ampliar? Dice, emplear redes para cumplir propósitos específicos. Eso estaba en la diapositiva. A ver, veamos, ¿dónde estaba? En las habilidades gerenciales. ¿Cuál me dice? Emplear redes para cumplir propósitos específicos. Sí, a ver, entonces aquí, primero con la tecnología, nosotros podemos hacer uso de todas los medios y las herramientas tecnológicas, ¿sí? Entonces a eso hace referencia.
Por ejemplo, podemos tener redes en la parte tecnológica, redes sociales, redes de proveedores, redes de clientes. Entonces, hacer el uso de este tipo de redes depende de lo que quiere o lo que persigue la empresa, ¿no? Entonces, para cumplir los propósitos, entonces puedo tener todo un grupo o una red de proveedores que son calificados y con buenos productos, pero también puedo clasificarlos a otros proveedores que tienen buenos productos, pero no están calificados, por ejemplo. Entonces, hacer uso de este tipo de redes o de grupos de proveedores, en el ejemplo que les estoy dando, y para que me permita cumplir mi objetivo. Entonces, esa es la habilidad gerencial, identificar cuál de este tipo de grupos o de redes beneficia a la empresa y me va a dar el cumplimiento de los objetivos. A eso se refiere. Gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Adrián me dice, igual vamos a revisar sobre el FODA, el ejemplo. Sí, en la próxima clase ya vamos a detallar más el FODA y vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya alguna otra pregunta, chicos? Si no hay preguntas, chicos, quedamos ahí. Nos vemos la próxima clase. Que tengan una buena noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Buenas noches, Liz. Señora. Gracias, hasta mañana.